vamos a hablar del libro de Jeremías y de hecho vamos a terminar con esta enseñanza o vamos a terminar la enseñanza de este libro. Ok, ya en las ocasiones especiales nuestros hermanos habían hablado de este mismo libro. Como que ya les quisiera mencionar que este profeta Jeremías fue uno de los que yo siento a mi modo personal, por las veces que he leído este libro y los otros anteriores o los que vienen de los demás profetas, como que es el profeta que más se queja, como que se está quejando continuamente del pueblo, de los pecados, de que mira todo lo que han hecho, y hasta siento yo que es el profeta que más ha sido maltratado dentro de los profetas que encontramos en la Biblia. Es un profeta que fue encarcelado, un profeta que fue humillado, un profeta que no le ponían atención, que no le creían. Inclusive le decían, si el Señor lo mandaba a dar un mensaje, le decían, tú no vienes de parte de Dios, y lo corrían, ¿verdad? Entonces como que fue un profeta maltratado. Y también lo que yo he podido identificar, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que la relación que el pueblo de Dios tenía con los profetas va directamente proporcional a la relación que tenían con Dios. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero como que hay una congruencia entre cómo está nuestro corazón con Dios a cómo es como tratamos a los profetas. ¿Okay? Cuando yo veía que el pueblo de Israel, cuando más se alejaba de Dios, es cuando trataba más mal a los profetas. Cuando estaba cerquita de Dios, era cuando los trataba mejor, o cuando ponían más atención a lo que los profetas decían o al mensaje de los profetas. Entonces, yo he podido encontrar esa concordancia en la Biblia. Y bueno, la verdad es que es algo lógico, porque si nosotros tenemos una comunión plena con Dios, pues todo lo que viene de Dios, pues es como bien recibido, ¿verdad? Acuérdense cuando Dios dice, cuando a ustedes los rechacen, es como si me estuvieran rechazando a mí. Es alguna confirmación de que el Señor Jesucristo está en la vida de los profetas, y que Dios a través de los profetas a lo mejor nos viene y nos comentan algo, nos dan pues algún mensaje. Y bueno, esa relación con Dios se manifiesta como los tratamos nosotros a los profetas. No sé si me explique. Entonces, el pueblo de Israel estaba muy apartado de Dios en la época de Jeremías. Estaba muy, muy apartado. Por lo tanto, fue un profeta que fue pues lastimado y fue humillado, etcétera, ¿no? Si lo escuchan, pues escuchamos muchas quejas de ese profeta, pero si nos ponemos a analizar, también son las mismas quejas de Dios. O sea, la voz de los profetas a veces es la voz de Dios, de hecho es la voz de Dios. Entonces, cuando vemos a este profeta que se está quejando por la actitud o por la forma de ser de su pueblo, o por la forma de ser del pueblo de Dios, pues en realidad es Dios que también está triste, está dolido, está desesperado por nuestra actitud. O sea, Dios siente lo mismo que está sintiendo el profeta, o el profeta siente lo mismo que está sintiendo Dios. Es como que una extensión de lo que Dios nos quiere decir, pero también es una extensión de lo que Dios siente, ¿verdad? Eso es lo que Dios me ha mostrado cuando yo leo un profeta, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a leer un mensaje que el profeta Jeremías tenía, y lo podemos encontrar en Jeremías 23. Si me pueden acompañar, hermanos, me dicen cuando estén listos. Jeremías 23, 5 y 6. Ok, bueno, aquí yo creo que ustedes me van a dar la razón de cómo encontramos ese sentimiento de tristeza en Dios en esa época. Y no solo de tristeza, sino también de esperanza, de un deseo de que su pueblo cambiase, ¿verdad? A veces, cuando Dios nos da la oportunidad de darle un mensaje a alguien, pues en realidad es Dios el que a través de sus siervos quiere decirnos algo, y a veces es algo pues como un sentimiento de desesperación, un anhelo que tiene Dios para que nosotros volteemos a verlo.
Y si nosotros queremos entender el sentimiento de Dios, pues me gustaría que ustedes se pusieran en el lugar de un padre o de una madre cuando le habla a sus hijos y que sus hijos a veces no hacen caso, ¿verdad? Como el chiste que dice, mis hijos van a ser meseros porque les hablo y nunca hacen caso. Entonces dice ese el chiste, ¿verdad? Si quieren que se los cuente todo, así nomás. No, así está bien. Dice 23:5. ¿Ya están listos? Nadie dijo amén. Amén, muy bien. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Va de nuevo, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjense, porque dice que levantará a David. En realidad levantará de David, de la dinastía de David. Pero desde aquí nosotros podemos encontrar ese sentimiento. No sé si ustedes lo sientan igual que yo, pero dice, cuando dice, he aquí que vienen días, es como que un sentimiento de esperanza, es un sentimiento de anhelo, de tristeza también, de deseo de que Dios quería que su pueblo fuera diferente o que su pueblo volteara a verlo. Entonces, como que dice, como que deseando que llegara ese tiempo, ¿no? Así lo siento yo. Y que dice que levantará del linaje de David, dice un renuevo justo. Y bueno, no sé si ustedes hayan entendido esta profecía. Acuérdense que viene del linaje de David. ¿Quién venía del linaje de David? Si se quieren ubicar un poquito en la historia, Jeremías vivió por la época del año 600 antes de Cristo. Y David vivió en el año 1000 antes de Cristo. ¿Quién vivió antes, David o Jeremías? David en el año 1000 antes de Cristo, Jeremías en el año 600 antes de Cristo. David fue el primero. Acuérdense que antes de Cristo los años se cuentan al revés, ¿verdad? Si dicen 1000 años antes de Cristo, quiere decir que fueron 1000 años antes de que llegara el Señor Jesucristo. Entonces dice que vendrá de David un renuevo justo. Bueno, 600 años antes de que llegara el Señor Jesucristo, y ya Dios por medio del profeta Jeremías ya estaba dando aviso que iba a llegar alguien, por el cual reinará como rey, dice aquí, y el cual será dichoso y hará juicios y justicia en la tierra. Y dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, aquí ya era la profecía del Señor que le estaba diciendo a su pueblo que pronto llegará una persona justa, una persona que renueve, una persona que salvará a Judá. Recuerden que el pueblo de Israel, Judá es parte de Israel. No sé si ustedes se acuerdan. Nada más que se separaron los reinos entre Judá e Israel. ¿Okay? Entonces por eso después de que se separaron, ya en la Biblia se mencionan los dos pueblos, pero en realidad es el mismo pueblo de Dios. ¿Okay? Judá es una descendencia de Israel también, pero como ya había dos reinos, entonces mencionaban a los dos reinos después de esa división. Por eso dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y luego dice que reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjense cómo Dios nos avisa que vamos a tener un rey que hará justicia, el cual es el Señor Jesucristo, el Mesías. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar, pues no tuvimos a ningún rey llamado Jesucristo en la tierra. No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo no vi que reinara, ¿verdad? Entonces, en la manera en que Dios nos está enseñando esto es que el reino, que a lo mejor nosotros lo vemos terrenal, que a lo mejor nosotros vemos aquí pues al presidente, a los reyes, etcétera, los emperadores, ese es hasta donde nos alcanza pues a lo mejor nuestra visión. Más que aquí el Señor habla de un universo, habla de algo más espiritual, de algo más grande, incluyendo la tierra. ¿Ok? El Señor Jesucristo no es el rey de una nación ni de un pueblo, sino es un rey de un universo.
es el Rey de Reyes, porque aquí no reinó el Señor Jesucristo, bueno, desde nuestro raciocinio, ¿verdad?, terrenal, pero si ya lo vemos con ojos espirituales, pues sabemos que Él es el Rey de Reyes, incluyendo en la tierra, ¿verdad? Sí, pero totalmente de acuerdo, hermano. Sí va a reinar en la tierra. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Dios es el dueño de todo, incluyendo la tierra, ¿verdad? Entonces, porque Dios está sobre toda potestad, el Señor Jesucristo está sobre toda potestad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga y reine aquí físicamente, ¿verdad? Esa es otra de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí este personaje, Jeremías, que es un profeta, bueno, ya nos está anunciando la venida de este Mesías. Muy bien, hermanos, vamos ahora a Jeremías 33, versículo número 4. Y vamos a leer hasta el 15 para que estén aquí preparados, si me permiten, de favor. Jeremías 33, dije, Muy bien, dice aquí, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, y los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Recuerden que la época en la cual estaba el profeta Jeremías era cuando estaban dominados por los sirios, después de la desobediencia que venía desde el rey Salomón, cuando el pueblo se desvió y adoró a dioses ajenos. Entonces era una época en donde el rey Nabucodonosor estaba invadiendo el pueblo de Israel y de Judá. Eso viene en el libro de Jeremías y en Crónicas. Si quieren pueden obviamente leerlo y ver un poquito más. Ahorita nada más vamos a hablar de esta parte del profeta Jeremías. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es una promesa, no era algo que estaba ocurriendo en ese momento, era promesa. Dice, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. ¿Se fijan las palabras? Cómo Dios se muestra. O sea, son palabras de tristeza, son palabras pues a lo mejor de angustia, de desesperación, porque espera que su pueblo voltee y se arrepienta de sus pecados. Es un deseo también de Dios de sanarnos, de cuidarnos y de limpiarnos. ¿Ok? A veces parece que Dios está más interesado en salvarnos que nosotros mismos de salvarnos, ¿verdad? Tristemente, a pesar de todas las muestras y todos los mensajes que a veces recibimos, a veces damos por basura ese mensaje de Dios. Tristemente, como humanos, a veces no dimensionamos lo que Dios quiere para nosotros y nosotros lo desechamos. ¿Ok? Entonces, por eso es que Dios habla de esta manera. Dice, se lo voy a volver a leer en el versículo 8, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Dice, y me será a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, y que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Se fijan? O sea, Dios quiere que lo escuchemos, Dios quiere que sepamos lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. ¿Dónde me quedé? En el 9, ok. Dice, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Dice, así ha dicho Jehová en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén,
que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Están desoladas, habla de un desierto. ¿Se acuerdan cuando al pueblo se le llevaron cautivo de ahí? Acuérdense que es cuando el rey Nabucodonosor llegó y hizo un barrido de gente y a mucha gente murió. Otros huyeron a Egipto y que sufrieron más penalidades. Dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desesperado y voz de desposada. Dice, voz de los que digan, alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en el versículo número 12. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y de todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré de la buena palabra que he hablado en la casa de Israel y a la casa de Judá. Y aquí viene lo importante, dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Bueno, esta es una profecía que se escribió 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas que vienen aquí, a ver si me pusieron atención. A ver, ¿están listos? Vamos a ver los de las redes sociales, a ver cuántos son. Ahí está el hermano Pepe, Elsa Martínez, Dios le bendiga. El pastor Eduardo también. El pastor Fernando. Francisca de León, hermana, Dios le bendiga. Está todo el repertorio, gracias a Dios. Muy bien, dice, acuérdense que vamos a leer Jeremías 23, 5 y 6, y de ahí vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿de qué linaje vendrá el renuevo justo? ¿Se acuerdan cuando alguien le dijo, Señor, hijo de David? ¿Sería hijo de David después de 1000 años? No, era de la descendencia de David. Pero se les mencionaba como si fueran hijos de David, ¿verdad? Porque el Señor Jesús era de la descendencia de David. Muy bien. A ver qué contestaron aquí. No les di chanza. Bueno, la número 2, a ver. Dice, ¿cuál será el título que se les dará? ¿Cuál será el título que se le dará a ese renuevo nuevo y justo? Renuevo justo. Viene en el versículo Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Bueno, roca fuerte desde luego, pero en el que viene el versículo dice rey, como rey, exactamente. Él es el rey. Juez justo, muy bien, pastor. ¿Y cómo describe su reinado? ¿Cómo describe su reinado en este versículo? Dice, dichoso hará juicio y justicia. Muy bien. Aquí ya nos pusieron también, muy bien, hermana. Muy bien, hermana Lupita, como rey, juez justo, perfecto, pastor. Y luego la última pregunta dice, ¿qué nombre se le dará? Justicia nuestra. Perfecto. Bueno, esa es la promesa de Dios que a través del profeta Jeremías nos da el Señor. ¿Ok? Bueno, dice en la teoría, dice, Jeremías describió al rey que Dios enviará. Iba a ser un rey que obraría de forma sabia y con justicia. Jeremías dijo, en esos días futuros, Dios salva a Judá y pueblo habitará seguro. El nombre que darán al rey es Jehová, justicia nuestra.
Jesucristo fue el cumplimiento de esta profecía. Él es la rectitud y justicia de Dios para cada persona que le ha entregado su corazón, recibiéndole como Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, yo quisiera como quiera comentarles que en la época que vino el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que Israel estaba bajo el Imperio Romano? La verdad es que si nosotros, igual otra vez, si nos ponemos en un plan racional y terrenal y que pensamos con lo que sentimos, pues dice, ¿cómo es posible que va a venir Jesucristo y la gente estaba pagando impuestos? La gente estaba trabajando, eran esclavos del imperio de Israel. Como que no suena lógico, ¿no? O sea, vino el Señor Jesucristo y pues yo no veo que haya salvado a nadie, ¿verdad? Bueno, obviamente curó a muchas personas, resucitó, etcétera, hizo grandes cosas. Pero cuando nosotros lo vemos como personas normales, la verdad es que no parece tan alentador el panorama, ¿ok? ¿Cómo es posible que vino un rey, que es el rey del universo, y no pudo quitarles el yugo del imperio romano, ¿ok? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, y esta es la parte que es bien importante que nosotros entendamos, que el Señor, con su gran poder y misericordia, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, el Señor se va a encargar de darnos la bendición y todo lo que nosotros necesitamos como personas, tanto físicas como espirituales, como mentales, hasta la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no, el pueblo de Israel pudo haber estado bajo el yugo del imperio romano y sin embargo pudo haber tenido paz, felicidad, abundancia, su alacena llena y sobre todo la bendición de Dios. Y podemos entender esto si también recapitulamos y observamos las historias bíblicas anteriores a esta y tantas que hemos podido nosotros encontrar en la Biblia, como por ejemplo Jacob, que vivió pues trabajando para su suegro, que Dios lo bendijo; José, que trabajó para Potifar, que estuvo bajo el imperio egipcio, o que trabajó para el faraón; o por ejemplo Daniel, que estaba bajo las órdenes del emperador Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, si se fijan cómo nosotros como humanos a lo mejor podemos pensar, oye, pero pues estamos en una situación muy difícil y que la situación política y nos hace ruido en nuestra cabeza, pero la verdad es que el Señor tiene el poder sobre cualquier cosa que esté sucediendo en la tierra, al punto de que nos puede dar lo que nosotros necesitamos y al punto de que Él va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, de ese rey es del que nosotros estamos hablando, de ese rey que sobrepasa todo entendimiento, que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese rey que ejerce la voluntad de nuestras vidas y que nos ayuda a salir victoriosos, ¿ok? No de ese rey que a lo mejor nosotros nos imaginamos que es emperador, que conquista, porque la verdad es que esos reinados son limitados. Al final de cuentas, la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar, ¿verdad? En el tiempo van a crecer nuevos líderes y van a caer, pero la palabra de Dios va a seguir, ¿ok? Y no, a ese Mesías, efectivamente, dice la pastora Palmira, por eso a los judíos se les hacía complicado creer en Jesucristo, porque ellos creían que iba a ser un libertador, pero veían como que ese libertador físico, ese libertador terrenal, no veían ese libertador espiritual, que está mucho más arriba de lo que nosotros imaginamos, ¿ok? Muy bien, exactamente. Bueno, dice Jeremías 27:40, no, perdón, Jeremías 31, versículo 27 al 40, si me pueden acompañar, hermanos, por favor. 31, del 27 al 40, del libro de Jeremías. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Acuérdense del pacto que hizo el Señor con Moisés. ¿Sí se acuerdan cuando les escribió los 10 mandamientos, que la piedra, que les dijo pórtense bien, que los voy a liberar de los egipcios? Ese es el pacto que Dios había hecho, y es el pacto que les dice aquí. Ese es el pacto que yo había hecho con sus padres, ¿verdad? Pero Dios tiene una promesa nueva en donde dice, voy a hacer un nuevo pacto en donde yo voy a tener misericordia y voy a perdonar sus pecados. Dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocen, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué increíble promesa hizo Dios en esta profecía. Y aquí lo que quiere también el Señor decirnos es que ya va a tener una comunión individual con cada uno de nosotros. Aquí no significa que yo no le puedo hablar del Señor, de Dios a alguien, porque aquí dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué significa? Bueno, pues ya no hay necesidad de enseñarlo, que hoy ya todo el mundo sabe todo, ¿verdad? Eso es lo que pudiéramos entender, pero en realidad lo que el Señor trata de decirnos es que va a tener una relación personal con cada uno de nosotros, y que Dios va a poner en nuestro corazón el amor hacia Dios, ¿ok? Ahorita me acuerdo del pastor Lorenzo, que dijo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, pastor? Que nos platicó, no sé si te acuerdas, que nos dijo, dentro del dialecto de ellos, porque él es un pastor que está en la sierra, allá por Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Y tiene 4 grupos étnicos: los tepehuanes, los mexicas, ¿y cuáles otros 2? Bueno, tiene varios, son 4. Y él nos dice algo muy interesante, dice, hermano, cuando yo les empecé a hablar de Dios, descubrí que en su dialecto ya existía la palabra Jesucristo. No sé quién se las enseñó, porque obviamente las costumbres que tenían ellos eran muy diferentes a los de una familia cristiana, ¿verdad? Sin embargo, ya tenían en su dialecto el Salvador. ¿Cómo llegó a su corazón? ¿Cómo llegó a su mente? Porque Dios se encarga de ponernos en nuestro corazón y en nuestra mente la razón o el conocimiento de que Dios existe. ¿Ok? Amén. Bueno, desde que nacemos, dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros lo conocemos, nosotros vemos su rostro increíble, y es nuestro primer amor. Antes de amar a nuestra madre, amamos a Dios, porque Él es nuestro primer amor. Que después nos desviamos, se nos olvida porque nos gusta la cumbia, bueno, puede ser. Sin embargo, nuestro primer amor es el Señor. Y aquí es de la promesa que le estoy hablando. Dice, va de nuevo. Dice, ¿en cuál? ¿En cuál era? Bien malo. 34, perdónenme, hermanos, es que me emociono. Dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno de sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño. Estamos hablando de los embriones que están en el vientre de su madre, porque esos son los más pequeños, porque ya existen. Hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice en el 35. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna, de las estrellas para la luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dice, ¿qué significa? Que nunca va a desaparecer el pueblo de Israel, nunca van a desaparecer sus hijos. Acuérdense que es un Dios de vivos.
Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrán más allá el cordel de la medida delante de sobre el collado de Gareb y rodeará Goa. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que habrá el conocimiento de Dios en toda la faz de la tierra, que su palabra y su templo será construido en toda la tierra y no habrá nadie que no conozca de él. Dice, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Es otra promesa que el reino de Dios será por siempre. Amén. Ese es el nuevo pacto que tiene el Señor a través del Señor Jesucristo. Y esas profecías las encontramos en el Nuevo Testamento. Fíjense, todas las concordancias históricas, las concordancias de las profecías, en ningún lugar se han cumplido como en los escritos en la Biblia. No hay ningún libro, no hay ningún profeta, ningún adivino que haya tenido la concordancia que han tenido los profetas como siervos de Dios en la Biblia, o que los hemos podido encontrar a través de la historia. No ha habido ninguno. Por eso y no por nada es que es el libro más vendido. Y todas las profecías se han cumplido, todas, y todas las que faltan se van a cumplir, absolutamente todas, ¿ok? Y a veces me da risa porque veo, hay personas que dicen que adivinan, ¿verdad? Y salen en la televisión y no, pues pasó algo, ¿no? Que se murió un artista y todos dicen, yo ya lo había predicho. Todos dicen, ni siquiera o a lo mejor dijeron algún comentario, pero como que se pelean entre ellos, ¿no? Pues si leemos cualquier libro de los profetas nos vamos a sorprender la veracidad y la exactitud con la que el Señor les mostró estas predicciones. Bueno, vamos a Lucas 22:20, si me acompañan, hermanos. Lucas 22:20. Me dicen amén cuando estén listos. Y todos son más rápidos que yo, ¿verdad? Y dice amén la hermana. O sea que sí es más rápido. Bueno, muy bien. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Se fijan cómo el Señor estaba cumpliendo la profecía que Jeremías había dicho 600 años antes? Dice, esta es la copa del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que el Señor había prometido 600 años antes a todos sus hijos. Y también lo vemos en Mateo 26:28, si me permiten. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo 26:28. Me dicen amén, hermanos. A ver si ahora sí me ganan. Otras me ganaron. Mateo 26. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, porque por muchos es derramada para la remisión de sus pecados. Que por muchos es derramada para la remisión de los pecados, o en pocas palabras, para el perdón de nuestros pecados. Este es el nuevo pacto del que el Señor hablaba y que estaba prometiendo por medio del profeta Jeremías. Y luego en 1 Corintios 11:25, si me acompañan también, digo, por si tienen dudas, porque hay unos que no es cierto, a lo mejor fue casualidad. Primera de Corintios 11:25. Vamos a mandar a la hermana a una competencia de esgrima bíblico, ¿verdad, hermana? Para que vaya representando a nuestra iglesia y se traiga todos los premios. No, pues ya tenemos aquí a la experta. Ándale, excelente.
Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y luego también está en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. A mí se me hace que ya he visto el estudio, ¿no? Eso, muy bien, hermano. Dice que fue revelado por medio del Espíritu Santo. Yo sí le creo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Se acuerdan cuando les dije hace ratito? El rey que tenemos, con el cual Dios nos ofreció un nuevo pacto, es algo espiritual, algo universal, que está más arriba y es más grande que lo que nosotros podemos imaginar y lo que nosotros podemos encontrar aquí en la tierra. Bueno, aquí es la confirmación de que es algo más de lo que nosotros tenemos y vemos. ¿Ok? Dice, esta profecía del nuevo pacto es de suprema importancia para comprender el ministerio de Cristo y el mensaje del Evangelio. El nuevo pacto es la oferta de amor y perdón que Dios ofrece en Cristo. ¿Se acuerdan cuando, ya ven que hay dos maneras de ser salvos? Dicen las Escrituras, o me cumples toda la ley de Moisés que fue escrita, o por medio del Señor Jesucristo que pagó el precio, un precio muy alto por cada uno de nosotros, tomamos esa gracia y ese perdón de su parte y podemos ser salvos. Entonces, la verdad dice la palabra que no hay ni un justo, ni uno en el mundo, porque todos por lo menos alguna vez hemos pecado y nos hemos equivocado. A veces 5 minutos antes de llegar aquí a la iglesia, y lo digo por mí, o a lo mejor 1 minuto antes, o aquí mismo. Ay, qué miedo, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios tenemos a alguien por el cual nosotros podemos ser salvos. Y este es el nuevo pacto que Dios nos ofrece. Dice, estará escrito en el corazón, no en tablas de piedra. ¿Por qué dice que no en tablas de piedra? Pues porque ahí fue donde escribió la ley. ¿Se acuerdan? Con Moisés, el Señor lo escribió. Dice, dará cumplimiento al ideal del antiguo pacto al establecer una nueva relación entre Dios y su pueblo. Las barreras que separan a las personas serán derribadas. Se basará únicamente en el perdón de los pecados. Fíjense cómo antes, bueno, todavía se puede, ¿verdad? Nosotros podemos de repente pedir algún consejo por medio de nuestro pastor o algún hermano que sintamos que tiene una buena relación con Dios, y podemos hasta pedirle que nos ayude a orar o que ore por nosotros. Y obviamente las personas que no tenemos una comunión muy cercana con Dios creemos que a Él lo va a escuchar y a mí no. Sin embargo, aquí tenemos una promesa de que el Señor tiene una relación genuina y que no hay ninguna barrera que nos impida hablar con Él. ¿A qué me refiero con esto? Que todos tenemos esa puerta abierta, esos oídos escuchándonos cuando nosotros clamamos su nombre. Inclusive, si nosotros somos las peores personas que podamos imaginar y el último minuto antes de morirnos, como le pasó a los ladrones que estaban con Él en el tiempo de la crucifixión, que si nosotros le pedimos perdón 1 minuto antes y le decimos, Señor, perdónanos, ese boleto, ese galardón, ese premio todavía está disponible para nosotros, todavía, y todavía el Señor nos escucha. No necesitamos a alguien que intervenga por nosotros o que ore por nosotros. Nosotros mismos podemos ser honestos y podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname, o Señor, no sé lo que puedo hacer, o no me salen las cosas, o estoy triste, o estoy enojado. El Señor es la persona indicada y es la persona que va a entender todas nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras necesidades. Él más que nadie va a entendernos, y Él en este nuevo pacto abrió las puertas, se abrió el telón, se rompió esas barreras y nos dijo, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para estar a tu lado y estar contigo todos los días de tu vida. Ese es el gran pacto que Dios nos ofreció en ese momento, escrito por medio del profeta Jeremías en el año 600 antes de Cristo. Para la gloria de Dios y de nosotros lo estamos disfrutando. Por eso es que estamos en el periodo de gloria.
no estamos en el periodo de la gracia, perdón, y de gloria. Gloria a Dios. No estamos en el periodo de la ley, estamos en el periodo de gracia. Perfecto, hermanos. Y bueno, para terminar, solo les vengo a comentar que en los próximos estudios vamos a tener como base de estudio el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es una colección de 5 poemas de lamentos, bueno, son lamentaciones, ¿verdad? Vamos a llamarle así. En hebreo el título es como en razón bueno, les voy a leer aquí, ¿verdad? Dice, el libro de Lamentaciones es una colección de 5 poemas de lamento. En hebreo el título es como, en razón de que es la primera palabra del libro. Los primeros 4 capítulos de Lamentaciones están escritos de forma acróstica, cada versículo en orden en el que empieza una de las 22 letras del alfabeto griego. O sea, cada poema empieza una letra del alfabeto. Obviamente, como está traducido, pues no vamos a encontrar ese acróstico. Pero si lo vemos en hebreo, si lo leemos en hebreo, pues nos vamos a poder dar cuenta. Entonces los invito a que se pongan a estudiar hebreo para que se den cuenta, ¿verdad? Sería muy bueno. La verdad es que cuando nosotros hay estudios del hebreo obviamente moderno y el hebreo antiguo. De hecho, la Universidad de Israel lo imparte. Y es de mucha bendición para los que quieran escudriñar más las escrituras, porque pueden entender muchos de los significados o muchos de las raíces o de lo que en los libros se quiere decir. Vamos a entender cosas, por ejemplo, un detalle nada más que les quisiera mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Señor, pues nada más le decimos Señor al vecino porque es más grande que nosotros, ¿verdad? O alguien que llega, buenas tardes, Señor. Bueno, el Señor en la traducción original al hebreo en realidad es como decir amo. Entonces, cuando nosotros decimos que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor, en realidad es que sea el dueño de nuestra vida, nuestro amo, que nosotros vamos a ser obedientes, que ya tú no vales nada, que vale lo que dice el Señor o lo que Dios te mande, o lo que el Señor Jesucristo quiera para ti, ¿verdad? Entonces, esa es una traducción o un ejemplo, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el hebreo antiguo, porque hay como les digo, carreras en donde se estudia, pues nos ayuda mucho a entender algunas cosas que en nuestro idioma a lo mejor no pudiéramos entender, ¿verdad? Porque no son algo que podamos encontrar fácilmente en nuestras costumbres. Entonces la verdad es que es de mucha bendición poder investigar, buscar e inclusive a lo mejor poder estudiar el hebreo. ¿Ok? Bueno, pues les quería mencionar que este libro es de mucha bendición, es un libro muy profundo, que cuando nosotros encontramos algo que dice, la verdad es que nos sorprende y nos hace reflexionar. Y a veces hasta decimos, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos en este versículo? Y a veces hasta dudamos y decimos, esto es imposible. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, nos vamos a dar cuenta de mucha sabiduría que podemos encontrar en este libro. ¿Ok? Entonces, se los recomiendo. Se los platico para que estén al pendiente la siguiente semana, porque va a ser de mucha bendición. Y les recomiendo también que lo empiecen a leer antes del siguiente jueves. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo decirles del próximo jueves de estudio, que va a ser de mucha bendición y que aquí los esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, si les parece. Si les parece, nos despedimos de aquí de las redes sociales y de los feligreses que están aquí presentes, y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros el resto de la semana. ¿Sí, hermana? Sí. Ah, sí.
porque no están familiarizados. Esto es algo muy importante. Lo que dice la hermana es que a ella le ha servido mucho que hacemos nosotros en las iglesias ejercicios de memorizar los libros. Ahora, muchos dicen, pues, ¿cuál es el beneficio de memorizarlos? Bueno, es precisamente eso. Ahorita que yo decía, la hermana va a ir a una competencia de esgrima bíblico porque rápido encuentra los versículos. Pero básicamente es porque se lo sabe de memoria y sabe el orden. Entonces ella sabe que Proverbios es después de Salmos, que Segunda de Reyes es después de Primera de Reyes. Qué fácil, ¿verdad? Oye, ya me lo aprendí, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te dicen Corintios, es Antiguo o Nuevo Testamento. Bueno, los que no sabemos los libros de memoria. Bueno, yo no me los sé de memoria todavía, pero yo ya sé que está el Nuevo Testamento. Pero cuando ustedes se los aprenden de memoria va a ser muy fácil. Y antes de que todos digan amén, usted va a decir, yo ya sé dónde está, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sí es de mucha bendición, efectivamente, hermano. Muchas gracias por su comentario. Muy bien, ¿alguien más quiera aportar algo? Bueno, muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos, si me permite. Señor Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde noche, Señor, porque sabemos que estás aquí a nuestro lado con nosotros, disfrutando de tu palabra, de tu sabiduría, de tu enseñanza, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a atesorar y abrir nuestros corazones para entenderla, Señor. Y también que nos des hambre y sed de ti y de tu palabra, Señor. Cuando mencionas que no solo de pan vivirá el hombre, entendemos, Señor, que necesitamos de tu palabra, Señor, para alimentar espiritualmente nuestro ser, Señor. Lo entendemos perfectamente porque en ti encontramos esa gran sabiduría, ese gran alimento que nos ayuda a vivir, a prosperar, a crecer como personas, a entender las cosas, Señor, de una manera espiritual que solo tú nos pudieras explicar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, y también te pedimos que nos acompañes el resto de la semana en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestro trabajo y en nuestra escuela, Señor, y en cualquier actividad que nosotros tengamos, Señor. Sabemos que con nuestras fuerzas vamos a seguir tropezando y cometiendo errores, Señor, pero si tú nos acompañas, Señor, sabemos que podemos llegar y terminar esta gran carrera, Señor, esta buena carrera, Señor, porque algún día queremos proclamar tu nombre y alabarte en ese lugar santo, Señor, que es donde tú habitas, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor, el resto de la semana, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén.